Ocurrió una noche en el corazón de la ciudad, en el Áureo, el restaurante más exclusivo y resplandeciente, donde el lujo no era un adorno, sino una atmósfera que se respiraba. En una mesa discretamente ubicada, el magnate Richard Banfe, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su influencia global, disfrutaba de una cena solitaria. Sus ojos, acostumbrados a analizar balances y fusiones de miles de millones de dólares, vagaban por el opulento salón, donde el murmullo de conversaciones educadas se mezclaba con el tintineo cristalino de los cubiertos. Pero esa noche, su atención no fue capturada por la exquisita carta de vinos o la perfección del servicio, se clavó en un rincón apartado, en una escena que nadie más parecía notar. Una joven camarera, de aspecto frágil pero con una gracia inesperada, realizaba un acto secreto que, sin saberlo, estaba a punto de desentrañar un misterio y cambiar no solo su destino, sino también la percepción del mundo para el propio Richard Banfe. La joven camarera, de nombre Elena, de 20 y pocos años, se movía entre las mesas con una eficiencia casi invisible, sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras del Áureo. Con su uniforme impecable pero ya algo desgastado, Elena representaba la antítesis del glamour que la rodeaba. Su rostro, marcado por el cansancio de largas jornadas y las preocupaciones de una vida dura, apenas se iluminaba, salvo por un atisbo fugaz de una tristeza profunda en sus ojos. Elena no era una camarera por vocación, era por necesidad. Cada euro que ganaba era meticulosamente ahorrado para una causa secreta, una esperanza que la mantenía en pie a pesar del agotamiento físico y emocional. Su vida era una constante lucha contra la adversidad, una historia de sacrificios silenciosos que nadie en ese restaurante de élite podría siquiera concebir. Su madre, enferma desde hacía años, dependía por completo de ella, y un tratamiento costoso, casi inalcanzable, era la única luz al final de su oscuro túnel. Elena había aprendido a ser invisible, a pasar desapercibida, a fusionarse con el fondo para que nadie notara la carga que llevaba sobre sus jóvenes hombros. Era una estrategia de supervivencia en un mundo que no mostraba piedad a los débiles. Richard Banfe, el epítome del éxito corporativo, era un hombre que había construido su imperio a base de números fríos y decisiones calculadas. Su vida personal, sin embargo, era un desierto de soledad. Tras la pérdida de su esposa y la distancia con sus hijos, Richard se había refugiado en el trabajo, encontrando consuelo solo en el control y la acumulación de poder. Esa noche, mientras esperaba su postre, su mirada se posó en Elena, que se había retirado brevemente a un rincón del salón de servicio, un espacio generalmente oculto a la vista de los comensales. Lo que vio a continuación lo dejó perplejo. Elena, creyendo que nadie la observaba, hizo algo extraordinario. Con una gracia etérea y una expresión de pura nostalgia, comenzó a realizar pequeños y delicados movimientos, como si estuviera bailando. No era un baile profesional, era una danza improvisada, llena de una emoción cruda y vulnerable. Sus brazos se movían suavemente en el aire, sus pies apenas rozaban el suelo, y en su rostro, por primera vez, Richard vio una expresión de absoluta paz, mezclada con una profunda melancolía. Era como si el dolor de su vida se disolviera en cada giro, en cada gesto. La escena duró solo unos segundos, antes de que Elena se recompusiera, su rostro volviendo a la máscara de agotamiento antes de reanudar sus deberes. Richard, acostumbrado a las simulaciones y la superficialidad del mundo de los negocios, se sintió profundamente conmovido. Esa danza, esa expresión de vulnerabilidad, era la cosa más auténtica que había visto en años. La curiosidad de Richard Banfe, una fuerza impulsora en su imperio empresarial, se encendió. Ya no estaba interesado en la cena, quería saber más sobre esa enigmática camarera. Al día siguiente, su equipo de seguridad, acostumbrado a investigar competidores y amenazas, recibió una tarea inusual: investiguen a la camarera Elena del Áureo. Quiero saber todo. La información que reunieron fue devastadora. Descubrieron el difícil pasado de Elena, la enfermedad de su madre y la desesperada búsqueda de fondos para el tratamiento. La pequeña danza que Richard había presenciado no era un pasatiempo, era la expresión de un sueño roto. Elena había sido una bailarina de ballet prometedora en su juventud, con el potencial de una carrera brillante, pero la enfermedad de su madre la obligó a abandonar sus estudios y sus aspiraciones para trabajar y cuidar de ella. Cada movimiento que Richard había visto era un lamento silencioso por el futuro que se le había arrebatado. Richard Banfe se sintió no solo conmovido, sino avergonzado. Mientras él vivía en la opulencia,
Una joven talentosa estaba sacrificando todo por amor, su arte relegado a momentos robados en la oscuridad. Se dio cuenta de que su propia riqueza, acumulada sin un propósito más allá de sí misma, se sentía vacía. Una idea audaz, nacida de una mezcla de admiración y un inusual sentido de responsabilidad, comenzó a tomar forma en su mente. Richard Banfe, un hombre de acción, no perdió el tiempo. Convocó a su equipo legal y de fundaciones. No quería que Elena supiera que él era la fuente directa de la ayuda, al menos no al principio. Arregló una donación anónima para cubrir el tratamiento médico completo de la madre de Elena. El hospital fue informado de que los gastos estaban cubiertos por un benefactor anónimo. La reacción de Elena fue de incredulidad y desbordante gratitud. Su madre comenzó el tratamiento y, por primera vez en años, la esperanza volvió a la vida de Elena. Pero Richard no se detuvo ahí. También organizó, a través de una fundación cultural que él discretamente patrocinaba, una beca de ballet a nombre de un donante anónimo para una bailarina prometedora que había tenido que suspender sus estudios por circunstancias imprevistas. La convocatoria era muy específica, casi hecha a medida para Elena. El director de la escuela de ballet de la ciudad, un viejo conocido de Richard, se puso en contacto con Elena, explicándole la oportunidad única que se le presentaba. Elena, al principio, se mostró escéptica y abrumada, pensando que era una broma cruel. Pero la oportunidad era real, la beca cubría no solo sus estudios, sino también su manutención, permitiéndole seguir cuidando de su madre. Era un milagro. Richard observó todo esto desde la distancia, a través de informes y grabaciones de cámaras de seguridad, que ahora supervisaba con un interés muy personal. Vio las lágrimas de alegría de Elena, su dedicación renovada al ballet, su sonrisa, una sonrisa que nunca había visto en el restaurante. Cada paso de Elena hacia su sueño reavivaba algo en el corazón inquebrantable de Richard. Los meses se convirtieron en años. La madre de Elena se recuperó milagrosamente, y Elena, con una dedicación férrea, recuperó su maestría en el ballet. La beca del donante anónimo la llevó a las mejores escuelas del mundo, y pronto, Elena se convirtió en una bailarina de renombre internacional, su nombre resonando en los grandes teatros de ópera y ballet. Richard Banfe asistía a cada una de sus presentaciones, discretamente, desde un palco privado, siempre solo, siempre observando. Nunca se reveló. Para él, ver a Elena florecer era una recompensa más grande que cualquier negocio millonario. Pero Elena, aunque exitosa, nunca olvidó la ayuda anónima que le había permitido lograr sus sueños. Una noche, tras una actuación triunfal en la que recibió una ovación de pie, Elena anunció algo sorprendente en la rueda de prensa. Había creado una fundación, Alas para el Arte, para ayudar a jóvenes artistas talentosos cuyas circunstancias les impedían seguir sus sueños. Y su primera y más grande donación sería para el benefactor anónimo que había salvado su vida y la de su madre, un gesto de inmensa gratitud. Richard, viendo esto desde su televisor, sintió una emoción que no había experimentado en décadas. Richard decidió que era el momento. Esa noche, acudió al teatro, no al palco, sino al backstage. Elena, aún vibrando por la adrenalina de la actuación, lo vio entre la multitud. Lo reconoció de inmediato, no como el millonario, sino como el hombre que, a veces, la miraba con una intensidad curiosa en el restaurante. Se acercó a él, su corazón latiendo con fuerza. Señor Banfe, dijo, su voz apenas un susurro, usted es el benefactor, ¿verdad? Siempre lo supe. La forma en que me miraba, era diferente. Richard asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, una lágrima de alegría y redención. Solo vi tu alma, Elena. Y me recordaste lo que se había perdido en la mía. Esa conversación marcó el inicio de una amistad inusual y profunda. Richard se convirtió en el principal patrocinador de Alas para el Arte, no solo con dinero, sino con su tiempo, su experiencia y su corazón. Por primera vez en décadas, Richard Banfe encontró un propósito más allá de la riqueza. La soledad que lo había consumido se disipó, reemplazada por la alegría de ver el impacto de su generosidad. La historia de Richard Banfe y Elena se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la compasión y el impacto que un solo acto de bondad puede tener. Richard, en sus últimos años, encontró una felicidad y una paz que toda su fortuna no le había podido comprar. Elena, por su parte, nunca dejó de bailar, pero ahora su danza era también un homenaje a la bondad que había transformado su vida y la de su madre.
La fundación que Richard y Elena construyeron juntos, Alas para el Arte, se expandió globalmente, dando oportunidades a miles de jóvenes talentos que de otra manera habrían sido olvidados por el sistema. El restaurante El Áureo, el lugar donde todo comenzó, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que en los lugares más inesperados, la humanidad puede florecer. Así, un simple acto de observación de un magnate solitario no solo salvó y transformó la vida de una joven talentosa, sino que también redefinió la propia existencia del millonario. Demostró que la verdadera riqueza no está en las arcas, sino en la capacidad de ver y elevar el espíritu humano. La historia de la camarera Elena y el millonario Richard Banfe es un poderoso recordatorio de que la compasión, a menudo silenciosa y oculta, puede ser el motor de los cambios más asombrosos, creando legados que perduran mucho más allá de las vidas individuales. Es una prueba de que incluso en los rincones más oscuros, la belleza y la bondad siempre pueden encontrar un camino para brillar. Si esta increíble historia de cómo un jefe millonario y una camarera ordinaria encontraron un propósito y transformaron sus vidas ha tocado tu corazón, si crees en el poder de la compasión, la educación y las segundas oportunidades, por favor, dale me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras que nos recuerdan que la bondad y la oportunidad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que el arte puede ser un puente hacia un futuro mejor. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que te harán reflexionar sobre la vida, el propósito y el verdadero significado del éxito. Y déjanos un comentario abajo contándonos tu propia historia de cómo un pequeño acto de bondad o un momento de descubrimiento cambió tu vida. Tu historia podría ser la próxima en inspirar a miles.